En esta clase abordaremos este esquema de modulación que sirve sobre todo para poder transmitir señales digitales. La idea de este proceso es es transmitir una señal analógica de manera digital. Entonces todo esto lleva a cierto proceso y el esquema más aplicado se conoce como PCM. Veamos, cuando queremos transmitir una señal analógica de una manera digital o procesarla de manera digital, es necesario un proceso de conversión de analógico a digital. El proceso de conversión de analógico a digital se lleva a cabo en el emisor y el proceso de digital analógico se lleva a cabo en el receptor. La idea de digitalizar una señal es, sacarle provecho a las ventajas que tiene las señales digitales. Una de ellas es el procesamiento, puede ser más rápido, es más rápido procesar señales digitales, el almacenamiento y la principal es que la mayoría de sistemas o equipos que almacenan información lo almacenan de forma digital. Entonces, cuando hablamos de digitalización, ¿verdad? Es pasar de un conjunto infinito y continuo de valores a una cantidad discreta de valores. Esta señal continua la convertimos a una señal discreta y la idea es no perder la forma ni la calidad de la señal que se pretende transmitir. Ahora bien, la modulación por codificación de pulso, que viene se conoce más como PCM, que es Pulse Code Modulation, fue desarrollada en 1937 por el señor Alec Reeves en AT&T allá en París. Pero esta técnica se hizo dominante hasta 1960, cuando ya surgió el transistor, ¿verdad? Y la electrónica de estado sólido. Y bueno, es una técnica de modulación por codificación digital para transmisiones digitales. ¿Qué características tiene PCM? Bueno, es un sistema binario en que la presencia o ausencia de un pulso dentro de una muesca predeterminada de tiempo representa una condición de 1 lógico o de 0 lógico. Es decir, es una señal digital, ¿verdad? Ya sabemos que un estado bajo representa un 0 y un estado alto representa un 1. Claro que cada uno de estos pulsos tiene un tiempo predeterminado. Los pulsos son de longitud y de amplitud fija. Además, que se toman muestras de la señal analógica y se convierten a un número binario en serie. Este número binario va a variar de acuerdo con la amplitud de la señal analógica. En pocas palabras, trataremos de representar una señal analógica con variaciones de números binarios. Este es un esquema general de cómo se lleva a cabo el proceso PCM, ¿verdad? Todo el proceso desde la conversión digital hasta su transmisión y decodificación. Veamos, a la entrada tenemos un filtro pasabanda. El filtro pasabanda, va a limitar la frecuencia de la señal de entrada, ¿verdad? Al intervalo de frecuencias con el cual se va a trabajar. Luego aparece un circuito que se conoce como muestreo y retención. Este circuito es el encargado de tomar y retener muestras de la señal analógica. Estas muestras las toma a un tiempo determinado, que ya vamos a ver adelante que eso se le llama frecuencia de muestreo. Entonces aquí podemos ver que hay un pulso de muestreo, que es la rapidez con la cual se están tomando muestras. Y estas muestras se convierten en niveles de tensión en una señal PAM. Luego, estas variaciones de voltaje de la señal PAM entran a un convertidor analógico digital, y se convierte en un código paralelo. Acordémonos que el convertidor de analógico a digital toma las muestras de voltaje y las convierte a un valor digital de n bits en paralelo, ¿no? Luego ese dato en paralelo entra a un convertidor de paralelo a serie para poder transmitir el código PCM. Por lo tanto, podemos decir que el código PCM es un código binario de bits en serie que representan una señal analógica. En el receptor, luego de que ha pasado la línea de transmisión, tenemos el proceso contrario. Un convertidor de serie a paralelo convierte el código PCM que entra en serie y lo convierte en una señal en paralelo. Y el código paralelo entra a un convertidor de digital analógico y luego el circuito de retención vuelve a generar, ¿verdad? Con el filtro pasa baja que tenemos acá,
vuelve a generar la señal analógica que teníamos a la entrada, ¿verdad? Entonces ese es el proceso general, podríamos decir, de la modulación PCM. Ahora bien, en el esquema anterior, en el proceso anterior, se pueden identificar tres procesos: muestreo y retención, cuantificación y codificación. Vamos a ver detenidamente cada uno de ellos. ¿En qué consiste el muestreo y retención? Consiste en tomar muestras de la señal analógica en intervalos iguales de tiempo y mantener este valor muestreado un corto espacio de tiempo, retenerlo para poder llevar a cabo el procesamiento en cada muestra. Entonces aquí tenemos la señal analógica y bueno, en este caso estamos tomando 5 muestras. Cada muestra representa una amplitud que corresponde a la señal analógica. Y bueno, podemos ver aquí que con estas muestras intentamos reconstruir la señal analógica. Pero ¿qué sucede si no tomo 5 muestras, sino que tomo el doble de muestras o más? En este caso estamos tomando alrededor de 11 o 12 muestras. Entonces podemos ver acá que cada muestra de igual manera corresponde a una amplitud de la señal analógica, y al reconstruir la señal con esas muestras pues busca más la forma original de la señal. Por lo tanto, entre más muestras se tomen, es mayor fidelidad la que se va a tener de la señal analógica. Hay un teorema de muestreo de Nyquist que establece la frecuencia mínima de muestreo. Esta frecuencia se llama Fs, que se puede utilizar en determinado sistema PCM. Y tenemos que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de A. Veamos qué es Fs, frecuencia mínima de muestreo de Nyquist, está en Hz, y Fa, la frecuencia máxima de la señal analógica de entrada. En pocas palabras, la mínima frecuencia con la que puedo tomar muestras, esa mínima frecuencia es igual a 2 veces la frecuencia de la señal que voy a muestrear, de la señal que voy a codificar, ¿verdad? En este caso sería la señal analógica. A cada valor tomado en el muestreo le vamos a asignar un código binario. Y un parámetro importante aquí es cuántos bits voy a ocupar para representar estas muestras. Entre más bits utilicemos, mayor será la precisión que vamos a obtener en el proceso de cuantificación. Aquí tenemos las amplitudes que hemos tomado en el muestreo, ¿no? Vamos a asignar entonces, vamos a ocupar 3 bits. Podemos ver que con los 3 bits muy fácilmente puedo representar los niveles de amplitud, ¿no? Porque la idea es que a cada nivel de amplitud corresponda un código binario, ¿verdad? Entonces, en este caso hay muestras que no logran, digamos, quedar exactamente con un código binario. Entonces lo que se hace en el circuito es aproximar las muestras, ¿no? Entonces aquí tenemos las muestras originales y aquí tenemos ya las muestras aproximadas, digámoslo así, al código binario. Podemos ver que a cada muestra se ha asignado un código binario, ¿verdad? Entonces, entre más bits yo pueda ocupar, mayor será la precisión de cada muestra, porque en este caso, ¿verdad? La mayor cantidad, digamos, la mayor amplitud la puedo representar con 111, que sería 7. En este caso, únicamente puedo asignar 8 valores a las muestras. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 4 bits, tendría 16 niveles para cuantificar. Entonces las muestras alcanzarían un valor más cercano al original, ¿verdad? Pero podemos ver que con esta aproximación, pues la señal puede tomar su forma original. Hay que tener consideraciones sobre la cuantificación. La primera es que además de elegir la frecuencia de muestreo apropiada, que ya vimos que es 2 veces la frecuencia de la señal analógica, es necesario decidir los bits por muestra para la cuantificación de la señal. El número de bits dependerá, repito, de la precisión que se quiere obtener. Para nuestro ejemplo, bueno, supongamos que la señal analógica es una variación de 0 a 5 voltios. Si utilizamos 3 bits para codificar, tendremos 8 niveles de cuantificación. Por lo tanto, vamos a tener la máxima amplitud de la señal de entrada entre 8 niveles igual a 0.625 voltios. Este voltaje se conoce como diferencial de voltaje o resolución, que es la variación que hay entre un nivel y otro,
¿verdad? En este caso esa variación es de 0.625 voltios. Entonces, a este intervalo entre dos valores consecutivos se le llama resolución y se puede calcular resolución igual al voltaje máximo entre 2 a la n, donde n es la cantidad de bits que se van a ocupar para la cuantificación. Ahora bien, a partir de la frecuencia de muestreo y el número de bits por muestra, podemos también obtener la tasa de bits de la señal de transmitir. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, en el caso que venimos manejando, tenemos que para cada muestra asignaremos un código binario de 3 bits. Suponiendo que la frecuencia de la señal que vamos a convertir a PCM es de 300 Hz, es decir, la frecuencia de la señal analógica, significa que la frecuencia mínima de muestreo son 600 Hz. Entonces vamos a tener que la tasa de bits es igual a la frecuencia de muestreo por número de bits por muestra. Esto es BPS igual Fs por n. Esto significa que los BPS, la tasa de bits para esta señal será, ya cuando esté en codificación PCM, de 600 Hz por 3 igual a 1800 BPS. La codificación consiste en tomar cada código correspondiente a la muestra, ¿verdad? Y con esto convertir ya, generar el código PCM. Entonces aquí podemos ver, la primera muestra que tenemos es 010, ¿verdad? Aquí tenemos esa combinación correspondiente a esta muestra. Aquí tenemos esta muestra que corresponde a 100, aquí tenemos el valor binario de esa muestra y así sucesivamente. En pocas palabras, podemos decir que la codificación PCM consiste en convertir una señal analógica a un código binario en serie, donde cada agrupación de bits representa una tensión de voltaje diferente.